Bien, hermano Edwin, buenas noches con todos y gracias más bien por la amable invitación de compartir la palabra con ustedes. Y gracias a la hermana Raquel, ¿no? Por esa canción preciosa, ¿no? Eh, la última vez que compartí la palabra del Señor en vivo y directo en un estudio bíblico en Camiri, hablamos acerca de la comunión fraternal como una de las 4 pilares o razones de reunirse de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, partimiento del pan y las oraciones. Y decía, y digo siempre, parece que el más débil de esas 4 patas es la comunión, que tenemos bonitas reuniones para oración, para partir el pan, para estudio, pero tal vez flaqueamos un poco en la parte de la comunión. No tenemos reuniones, por ejemplo, de testimonio o nosotros, bueno, hablamos ampliamente sobre el tema aquella vez y animando a los hermanos a estrecharse, a visitarse, a comer juntos, a compartir más de cerca y justamente terminamos el tema y viene esto, a distanciamiento social, vaya. Pero los primeros cristianos, ¿sabe, hermanos? Los primeros cristianos sabían participar y beber de una misma copa. Miren en Marcos capítulo 14 y verso 23, bueno, 22, mientras comían Jesús tomó pan y dijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Bueno, no quiero entrar en la discusión sobre una copa o muchas copas, pero lo que quiero hacerles notar que el mismo Señor Jesucristo les invitó una copa diciendo, tomad de ella todos vosotros. ¿Qué tal eso? Piensa que el Señor Jesús no sabía nada de contagio, que podía sentar sus labios en la copa donde estaban los labios de Pedro o del Señor Jesús o de Judas. Hermanos, peores todavía. Mire, Primera Tesalonicenses 5 y verso 26. Dice así, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Bueno, tal vez no sabemos qué es ósculo, ni sabemos dónde se compra, ni con qué se come eso. Pero, hermanos, es una palabra antigua por decir un beso. Y los hermanos sabían saludarse con beso. Bueno, nosotros lo hacemos discretamente, más o menos, nos acercamos a la mejilla y después hacemos la figura del beso en el aire, ¿no? Casi más o menos en la dirección de su oído. Pero, miren, en Proverbios hay un verso que dice, besados serán los labios del que contesta cosas rectas, ¿no? Mire, hermano, no se cuidaban mucho del contagio, ¿no? Perseveraban unánimes en el templo, comían juntos, comían de la misma olla, a veces, quién sabe, del mismo plato, tal vez de la misma cuchara. Compartían muchos gérmenes los primeros cristianos, ¿no? Y adquirieron de esa manera muchos anticuerpos. ¿Qué piensan? ¿Que tal vez no sabían nada de contagio? No, no es eso. Israel más bien tenía una más adelantada que cualquier otra nación, era la santa ley de Dios, y ellos tenían que poner en cuarentena a personas que tenían enfermedades contagiosas como es la lepra o como flujo de sangre. No tenían que estar entre medio de la gente, ni siquiera en ir al templo, ni a lugares públicos. Si estaban con
lepra, por ejemplo, tenían que cubrir su boca. No tenía barbijo, ¿no? Pero cubrían su boca y decían inmundo, inmundo. Y la gente guardaba distancia, ¿no? Sabían muy bien, Dios sabía de esas cosas, obviamente. Pero, por lo general, los cristianos tenían mejores defensas que otra gente, gracias a la mucha comunión, el mucho roce y también las vidas limpias, ordenadas que llevaban, así como hoy, sin tabaco, sin alcohol, sin drogas y sin coca. Bueno, hermanos, me he estado disfrutando de este libro, El auge del cristianismo, escrito por Rodney Stark. Pueden leerlo ahí. El auge del cristianismo por Rodney Stark. He traducido un poco de esto porque son muy interesantes sus observaciones. Es un estudio sociológico y creo que es creyente este señor, pero escribe como científico. Y dice así: durante el reino de Marcos Aurelio, una epidemia devastadora barrió el Imperio Romano. Durante 15 años murió más de una cuarta parte de la población, incluyendo al final el mismo emperador Marcus Aurelio. 25%, mire, esta epidemia que no tiene tras de puertas cerradas, no ha llegado al 1% ni en Nueva York ni en los lugares donde ha azotado más feo. 25%, tan alto índice, dice Rodney Stark, índice de mortandad. No es cuento, está de acuerdo con conocimientos modernos de epidemiología. Casi un siglo más tarde, después de esa epidemia, hubo una segunda que azotó al mundo romano. En su punto más alto, morían 500 personas cada día en la ciudad de Roma, sin contar las provincias. Cipriano, obispo de Cartago, escribió: muchos de nosotros están muriendo de esta plaga y pestilencia. Y después Dionisio, obispo de Alejandría, escribió: sin ningún aviso llegó esta enfermedad, algo más temible que cualquier desastre ha habido. Fin de cita. Frecuentemente en la historia de la raza humana, la crisis a causa de desastres naturales o desastres sociales ha llegado a ser también una crisis de fe, para valorar la diferencia entre la reacción pagana y la reacción cristiana. Imaginémonos en su lugar, frente a una de estas terribles epidemias. Aquí estamos, en una ciudad hediendo a muerte. En todo nuestro derredor, nuestros familiares y amigos se están desplomando. Nunca podemos estar seguros de no caer enfermos nosotros también. En medio de tales circunstancias azorosas, a la gente le surgen preguntas. Esta es la crisis de fe. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué a ellos y no a mí? Acabaremos muriéndonos todos. De todos modos, ¿por qué existe el mundo? ¿Cuál va a ser el próximo suceso? ¿Qué podemos hacer? Los sacerdotes del culto pagano no saben. Peor aún, muchos de ellos han huido de la ciudad juntamente con las más altas autoridades civiles y las familias más pudientes, lo cual aumenta el caos y el sufrimiento general. Tomando en cuenta que la ciencia no sabía nada acerca de bacterias, mucho menos virus, la frase caos naturales en conexión con estas grandes epidemias es simplemente la forma en que los filósofos decían: ¿quién sabe? Pero para los cristianos, nuestra fe sí provee respuestas. Cita aquí el historiador McNeill. Otra ventaja que gozaban los cristianos en comparación con los paganos
era que la enseñanza de su fe daba razón a la vida, aún en medio de una mortandad repentina y sorpresiva, aún los escasos sobrevivientes de alguna manera pasaron por guerra o pestilencia, o las dos cosas, podrían hallar consolación renovadora, inmediata, mediante una visión de existencia celestial para aquellos parientes y amigos fallecidos. Cristianismo era, por tanto, un sistema de pensamiento y de sentimiento bien adaptado a los tiempos de dificultad, cuando prevalecían por lo general rudos golpes, enfermedad y muerte violenta. En la otra epidemia que siguió años después, como decía, 10 años después, no, casi un siglo más tarde, Dionisio, obispo de Alejandría, observó, cita: muchos de nuestros hermanos cristianos mostraron amor sin límite, lealtad, nunca mezquinándose, sino pensando tan solo en el bien de otros, sin cuidarse del peligro, se encargaban de los enfermos, atendían a toda necesidad suya, sirviéndoles en Cristo, y con ellos partieron de esta vida con una felicidad tranquila, pues ellos se infectaban de los enfermos, atrayendo sobre sí mismos la enfermedad de sus vecinos y alegremente compartiendo su mal. Y muchos, al atender y curar a otros, transfirieron su mal encima de sí mismos y murieron en su lugar. Los mejores de nuestros hermanos perdieron la vida de esta manera. Un número de ancianos, diáconos y simples creyentes, ganando así alta comendación, tal que la muerte de esta manera parece ser tan loable como el martirio. Continuó obispo a los enfermos de su parte al preparar a los muertos para un buen entierro. Los paganos se portaban de manera muy opuesta. Con el primer azote de la enfermedad, ellos apartaban a los afectados y se alejaron de sus seres más queridos, echándolos al camino aún antes de morir y tratando a los cadáveres como tierra, esperando de esa manera evitar contagio con la enfermedad mortal, pero era difícil escapar. Fin de cita. Así que se ha demostrado que los cristianos de hecho atendían a los enfermos, mientras que los paganos en su mayoría no lo hacían. También se puede demostrar que estas dos formas de responder darían diferentes resultados en cuanto a supervivencia. El cuadro de epidemia de más antes se describe así por un historiador de Atenas en 431 a.C. Dice así: una vez que se tomaba nota del factor contagio, la gente tenía temor de visitarse unos a otros. Morían sin que nadie les cuidara. De hecho, hubo muchas casas donde todos los habitantes perecieron debido a la falta de atención. Los cuerpos de los moribundos quedaban amontonados uno encima de otro. Las víctimas, a medio morir, se veían gateando por las calles o rodeando las fuentes de agua. Los templos donde se alojaban se llenaron de cuerpos de muertos de los que habían fallecido ahí adentro. El catástrofe fue tan sobrecogedor que, hombre, no sabiendo lo que después les iba a ocurrir, se volvieron indiferentes a toda norma de religión o de ley. Nada se frenaba. Fin de cita. Él reconoció que algunos pocos que, como él, se habían recuperado del mal y por tanto quedaron inmunes, efectivamente trataron de ayudar a los enfermos, pero parece que fueron muy pocos. Por tanto,
aceptaban la mejor opción de huir de las epidemias y evitar contacto con los enfermos. También vale la pena notar que el famoso médico Galen, que vivió en tiempos de las primeras epidemias que hubo en el reino de Marcus Aurelio, ¿qué hizo? Se salió de Roma rápido, retirándose a vivir en una hacienda del campo en Asia Menor, hasta que se agotó la plaga. Escritores, tanto paganos como cristianos, unánimemente enfatizan que las escrituras cristianas elevan el amor y la caridad como elementos centrales de su fe y que también se practicaban a diario. Eran normas en las comunidades cristianas. Tertulio afirmó: en nuestro cuidado de los abandonados, nuestra práctica de auxilio amoroso que nos marca en los ojos de muchos nuestros enemigos. Miren, dicen ellos, cómo se aman unos a otros. Los diáconos estaban encargados de apoyar a los enfermos, los minusválidos, los pobres y los discapacitados. En un documento antiguo dice: los diáconos han de ser hacedores de bien, ejerciendo una supervisión general día y de noche, sin tenerle en poco al pobre, ni respetando la persona del rico. Ellos han de averiguar quiénes están en aprietos y no excluirles de la participación en los fondos de la iglesia, rogando también a los hermanos prósperos que aparten dinero para buenas obras. El obispo de Cartago daba instrucciones: no hay nada notable si nos atendemos nosotros mismos con amor fraternal, sino que se debe hacer algo más que los paganos, para vencer con el bien el mal, practicando bondad misericordiosa como lo hace Dios, amando a sus enemigos también. Por tanto, se hace bien a todos los hombres, no tan solo a la casa de fe. Pero, ¿podían algo? En los tiempos sabía qué hacer para tratar estas epidemias, excepto evitar todo contacto con los que tenían la enfermedad. Así que, aun si los cristianos obedecían el mandato de ministrar a los enfermos, ¿cómo podrían ser de ayuda? Al riesgo de sus propias vidas, ellos lograron, en efecto, salvar a gran número de vidas. El historiador McNeill señala: cuando escasean todas las atenciones básicas, lo elemental ayudará en gran manera para salvar vidas. La simple provisión de comida y agua, por ejemplo, permitirá que personas que se encuentran de pronto muy débiles para poder movilizarse, se recuperen de perecer miserablemente. Cristianos seguían ministrando a todos, tanto a creyentes como a paganos, y muchos sobrevivientes paganos ya debían sus vidas a sus vecinos cristianos. Por otra parte, cualquiera no pudo menos que notar que los cristianos que afrontaban la muerte tenían menos probabilidad de morir de la plaga. ¿Por qué no aceptar la realidad de milagros como se realizaban en tiempos del Nuevo Testamento y que la gente aceptaba estos como prueba de autenticidad de la mano de Dios? Aún el martirio hubiera sido percibido como un milagro. Por tanto, la sobrevivencia de cristianos en mayor proporción parecía un milagro. Además, puede ser que hubo mayor supervivencia entre cristianos debido a su buena defensa, a la inmunización. Por tanto, ellos podrían circular entre los afectados al parecer sin peligro. De hecho, aquellos cristianos más activos
en el cuidado de los enfermos, probablemente contrajeron la enfermedad en los inicios de la epidemia y al recibir ellos los cuidados de otros hermanos cristianos, ellos pudieron sobrevivir y de esta manera fue creado todo un cuerpo de hacedores de milagros para sanar a los moribundos. ¿Quién puede saber si fue el alimento que administraban con cariño o fueron las oraciones de los cristianos lo que más sanaron a la gente? Estas son las observaciones de Rodney Stark en su libro El auge del cristianismo, ¿no? En el caso actual, cuando apareció esta plaga en China, en Wuhan, me llegó por internet una foto de una persona, el título decía Ángeles de Amarillo, y eran los cristianos chinos, nuestros hermanos en Wuhan, que salían encapuchados con equipo protector y con barbijos y estaban ofreciendo remedios, por lo menos para pelear la fiebre y barbijos y ofreciendo a la gente gratis en las calles y arrastrando su parlantito con himnos de fe, de esperanza cristiana, hermanos nuestros. Y el título dice, Ángeles de Amarillo. Me conmovió realmente cómo se repite la historia. En primera fila están los creyentes, los cristianos. Hermanos, el Señor Jesús enseñó cuál es nuestro deber como miembros de su reino celestial. Mateo 25, verso 34. Por favor, Mateo 25 y 34. Dice, si entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo con coronavirus y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, hermanos, estamos llamados a eso. Hay prioridades, obviamente. En primer lugar, no tenemos una responsabilidad ineludible de proveer por los nuestros, por nuestros ancianos, por nuestros niños, por nuestros parientes. Primera Timoteo 5 y verso 8. 5, 8 de Primera Timoteo. Porque si él no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Obviamente no está hablando de su salvación, que ha negado la fe en ese sentido, sino que se ha portado peor que un incrédulo. Porque es natural, cualquiera va a cuidar de su esposa, de sus hijos, de sus viejitos, por los suyos en primer lugar. Y en segundo lugar, Gálatas 6 y verso 10. Gálatas 6, 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, segunda prioridad, por los santos, por los creyentes. Justo cuando cerró estas medidas y no se pudo salir a la calle, a ninguna parte,
peor, yo que tengo más de 65 años, amanecí con un dolor de espalda que ya lo conozco, ¿no? Que si se empieza a hacerse espasmos, puede agravarse. Señor, y ese ratito sonó el teléfono y el hermano Carlos Castillo dice, hermanito, estoy saliendo, hoy es mi número de carnet, y si yo te puedo llevar, por favor, hermano, le pedí pues esa cápsula, ¿no? O esos comprimidos. Y al poco rato me llegó un ángel, no de amarillo, pero en bicicleta. Y parecía más bien algo de Star Wars con su hociquera y su capucha y todo su equipo, pero para mí fue como un ángel. ¡Qué bendición, hermano! Que los hermanos se cuiden de los hermanos, ¿no? Y en muchos lugares, las iglesias, yo he estado preguntando un poco, y han estado haciendo sus canastones o alcanzándole unos pesos para que hagan sus compras en la ventita de la esquina, ¿no? Lo que más necesitaban. Una bendición en más congregaciones, las iglesias han respondido, han estado respondiendo. Así que por lo suyo, por los santos, y en tercer lugar, por todos. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No han también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Lo mismo dice en Romanos capítulo 12. Y verso 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuándo va a ver a su enemigo con hambre o con sed? Tal vez en una situación como esta, cuando está abandonado de los suyos o cuando está pasando una necesidad grave y nosotros podemos. Tal vez nos ha negado el saludo, tal vez nos ha mirado mal, quién sabe, por muchos años, pero es oportunidad para alcanzarle, qué sé yo, un plato de comida o una botella de soda o algo para aliviarle, ¿no? Hermanos, gracias a Dios, más bien por situaciones como estas, son oportunidades. Podemos vencer con el bien el mal, ¿no? Su argumento de Rodney Stark en este libro es que el cristianismo ha avanzado históricamente a pasos enormes en medio de epidemias y plagas y desastres. Hermano, tal vez esta es nuestra primera experiencia de este tipo. Oiga, en mi vida nunca he experimentado algo como esto, realmente. Es algo muy diferente. Hermanos queridos, agárrense pues del carrito porque en esta montaña rusa se pone más pele. El Señor Jesucristo nos adelantó que habrían guerras, terremotos, hambre, pestilencias. ¿Qué es esto? Pandemias, pestilencia y terror y disturbios, hasta disturbios cósmicos, que dice en Lucas 21, grandes señales del cielo. ¿Qué es eso? Suena a calentamiento global, ¿no? Naturalmente, nosotros estamos aquí esperando que vuelvan las cosas a su normalidad, que haya 5 días de
clases cada semana, ¿no? Que haya trabajo 6 días a la semana, que haya almuerzo caliente todos los días en la casa, que tengamos el mercado bien surtido, con precios razonables, que haya farmacias abiertas, que haya flotas todos los días a Santa Cruz, que haya verduras frescas de Tarija, esperamos aquí en Camiri, que haya plata para pagar las cuentas, que tengamos posibilidades. Sí, hermano, ¿me escuchan? Como decía, lo que esperamos ahora es que vuelva todo a su normalidad, pero no hay ninguna seguridad de ellos, no hay ninguna promesa de Dios al respecto. ¿Me escuchan? Sí, hermano, lo escuchamos. Ok. Ya apareció el susto del calentamiento global, ¿se acuerdan? Y después seguido por incendio en Norteamérica, en donde menos esperábamos, en Amazonía, y después se ha ardido casi todo un continente, Australia, y después esta pandemia, y no está acabando esta pandemia, y dice que está apareciendo otro gripe de la temporada, uno encima de otro, cada uno de estos de estas calamidades es un chasco para el hombre moderno. El hombre moderno es soberbio, es muy confiado en su tecnología que va a dar solución. En ninguno de estos 3 casos ha podido dar solución, ¿no? Una tras de otra. Y eso es lo que dice el Señor, como dolores de parto va a ser uno tras de otro, ya más fuertes, ya más graves. Ya sabemos, hermanos, es tiempo de confiar en Dios. Es oportunidad para vivir una fe real y victoriosa. Y querrá el Señor que podamos aprovechar esta oportunidad para salvar todavía mucha gente en la 11ª hora antes que venga el Señor. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de compartir con ustedes. El Señor los bendiga. Bien, hermano Edwin, buenas noches con todos. Y gracias más bien por la amable invitación de compartir la palabra con ustedes. Y gracias a la hermana Raquel, ¿no? Por esa canción preciosa, ¿no? La última vez que compartí la palabra del Señor en vivo y directo en un estudio bíblico en Camiri, hablamos acerca de la comunión fraternal como una de las 4 pilares o razones de reunirse de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, partimiento del pan y las oraciones. Y decía, y digo siempre, parece que el más débil de esas 4 patas es la comunión, que tenemos bonitas reuniones para oración, para partir el pan, para estudio, pero tal vez flaqueamos un poco en la parte de la comunión. No tenemos reuniones, por ejemplo, de testimonio o nosotros, bueno, hablamos ampliamente sobre el aquella vez y animando a los hermanos a estrecharse, a visitarse, a comer juntos, a compartir más de cerca. Y justamente terminamos el tema y viene esto, a distanciamiento social, vaya. Pero los primeros cristianos, ¿sabe, hermanos? Los primeros cristianos sabían participar y beber de una misma copa. Miren en Marcos capítulo 14 y verso 23, bueno, 22, mientras comían Jesús tomó pan y dijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos,
Bueno, no quiero entrar en la discusión sobre una copa o muchas copas, pero lo que quiero hacerles notar que el mismo Señor Jesucristo les invita una copa diciendo, tomad de ella todos vosotros. ¿Qué tal eso? Piensa que el Señor Jesús no sabía nada de contagio, que podía sentar sus labios en la copa donde estaban los labios de Pedro o del Señor Jesús o de Judas. Hermano, peores todavía. Mire, Primera Tesalonicenses 5 y verso 26. Dice así, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Bueno, tal vez no sabemos qué es ósculo, ni sabemos dónde se compra, ni con qué se come eso. Pero, hermano, es una palabra antigua por decir un beso. Y los hermanos sabían saludarse con beso. Bueno, nosotros lo hacemos discretamente, más o menos, nos acercamos a la mejilla y después hacemos la figura del beso en el aire, ¿no? Casi más o menos en la dirección de su oído. Pero, miren, en Proverbios hay un verso que dice, besados serán los labios del que contempla cosas rectas, ¿no? Mire, hermano, no se cuidaban mucho del contagio, ¿no? Perseveraban unánimes en el templo, comían juntos, comían de la misma olla, a veces, quién sabe, del mismo plato, tal vez de la misma cuchara. Compartían muchos gérmenes los primeros cristianos, ¿no? Y adquirieron de esa manera muchos anticuerpos. ¿Qué piensan? ¿Que tal vez no sabían nada de contagio? No, no es eso. Israel más bien tenía una más adelantada que cualquier otra nación, era la santa ley de Dios, y ellos tenían que poner en cuarentena a personas que tenían enfermedades contagiosas como es la lepra o como flujo de sangre. No tenían que estar entre medio de la gente, ni siquiera en ir al templo, ni a lugares públicos. Si estaban con lepra, por ejemplo, tenían que cubrir su boca. No tenía barbijo, ¿no? Pero cubrían su boca y decían, inmundo, inmundo. Y la gente guardaba distancia, ¿no? Sabían muy bien, Dios sabía de esas cosas, obviamente. Pero, por lo general, los cristianos tenían mejores defensas que otra gente, gracias a la mucha comunión, el mucho roce y también las vidas limpias, ordenadas que llevaban, así como hoy, sin tabaco, sin alcohol, sin drogas y sin coca. Bueno, hermanos, me he estado disfrutando este libro, El auge del cristianismo, escrito por Rodney Stark. Pueden leerlo ahí. El auge del cristianismo por Rodney Stark. He traducido un poco de esto porque son muy interesantes sus observaciones. Es un estudio sociológico y creo que es creyente este señor, pero escribe como científico. Y dice así, durante el reino de Marcos Aurelio, una epidemia devastadora barrió el Imperio Romano. Durante 15 años murió más de una cuarta parte de la población, incluyendo al final el mismo emperador Marcus Aurelio. 25%, mire, esta epidemia que no tiene tras de puertas cerradas, no ha llegado al 1% ni en Nueva York ni en los lugares donde ha azotado más feo. 25%, tan alto índice, dice Rodney Stark, índice de mortandad, no es cuento, está de acuerdo con conocimientos modernos de epidemiología. Casi
Un siglo más tarde, después de esa epidemia, hubo una segunda que azotó al mundo romano. En su punto más alto, morían 500 personas cada día en la ciudad de Roma, sin contar las provincias. Ciprián, obispo de Cartago, escribió: muchos de nosotros están muriendo de esta plaga y pestilencia. Y después Dionisio, obispo de Alejandría, escribió: sin ningún aviso llegó esta enfermedad, algo más temible que cualquier desastre ha habido. Fin de cita. Frecuentemente en la historia de la raza humana, la crisis a causa de desastres naturales o desastres sociales ha llegado a ser también una crisis de fe, para valorar la diferencia entre la reacción pagana y la reacción cristiana. Imaginémonos en su lugar, frente a una de estas terribles epidemias. Aquí estamos, en una ciudad hediendo a muerte. En todo nuestro derredor, nuestros familiares y amigos se están desplomando. Nunca podemos estar seguros de no caer enfermos.